Pablo Moyano, lo escuchamos con una nota que hizo La Nación Más en frente al Congreso, que decía, tenemos un país que está funcionando, los chicos van al colegio, la gente está trabajando, o sea, vive esa realidad, él en su Audi con un chofer. Una mirada sobre la oposición, porque hay una oposición dialoguista, pero hay otra que se opone a todo, y parte de esa oposición me parece que se encadena con el paro del miércoles. También una opinión política, ¿no?, sobre esos dos sectores que están oponiéndose a todo lo que propone el gobierno. Bueno, esa es la parte que yo veo que vive como una especie de microclima del delirio total y no abre las ventanas del Congreso para ver lo que la gente pide afuera. Me parece que la gente captó esto que decimos la batalla cultural, y la opinión pública ha cambiado radicalmente su posición y ha conectado con las ideas de la libertad. Pero no por moda, una cosa que se ve muy en el fundamento y en las bibliotecas, de manera que es una cosa que incluso desde el punto de vista demográfico, por ser gente joven, su mayoría, da muchas esperanzas para la Argentina. Y la política, este sector que decís vos de la oposición, para mí corrosiva, vive un microclima de la enajenación directamente. Vos los escuchás hablar y están parados en algo que realmente hemos insistido en esas recetas durante estos 40 años y no han dado resultados. Lo que pasa que en muchos casos es porque en definitiva desconecta con privilegios de la casta política, la casta empresarial, la casta sindical. Lo escuchamos a Pablo Moyano, lo escuchamos con una nota que hizo La Nación Más en frente al Congreso, que decía, tenemos un país que está funcionando, los chicos van al colegio, la gente está trabajando, o sea, vive esa realidad, él en su Audi con un chofer. Claro. Ahora, en este sentido, ¿no? Vos decías, estuve toda esta semana encerrado allí justamente en las reuniones de plenario. ¿Qué balance haces de estos primeros días de las reuniones de plenario? Te escuché reflexionar en las últimas horas que decías rescato a la oposición dialoguista, pero también hay una buena parte de los diputados que son destructivos. Esta fue la palabra que utilizaste y que me llamó la atención. ¿Qué balance haces de lo que ha dejado el Congreso esta semana? Bueno, es lo que me preguntaba Hugo recién. En definitiva, esta porción de, te diría, gran parte del kirchnerismo, que son todos discursos políticos que se exceden en los tiempos. Estaban los ministros y los secretarios que tenían la oportunidad de preguntarle cosas, no le preguntaban nada, querían hacer una cosa justamente corrosiva a los ministros y esmerilarlos, ¿no? Una cuestión, estaban interesados con el articulado, muy pocos se referían a distintos artículos y demostraban que habían leído algo, era simplemente todos clichés de pancarta de piquete. La izquierda pasa lo mismo. Entonces esto es la porción que yo digo vive una irrealidad y a contramano de la urgencia que estamos viviendo, porque tenemos un escenario del kirchnerismo que ha dejado un escenario de naufragio. Entonces tenemos gente que se está ahogando, chicos sin salvavidas, estamos tratando desde el Poder Ejecutivo, creo que no se le puede achacar nada, hicieron ya todo, están presentando todo esto, y el Poder Legislativo creo que navega en una porción, en una irrealidad total. Otra es constructiva y propone cosas razonables, podemos debatir, de eso se trata el Congreso. No pretendemos que sea toda la línea liberal, porque en realidad en ese sentido hay que dar también la batalla cultural en el Congreso, pero lo otro creo que es un contrapeso que lo veo muy poco productivo y destructivo. Digo, más allá de las negociaciones, ¿no?, por fuera de diputados que está llevando a cabo Guillermo Franco, Santiago Caputo, digo, hay una concesión de modificaciones de la ley Ómnibus que se basa en 3 puntos: jubilación, privatizaciones y las facultades delegadas al Ejecutivo. ¿Estás de acuerdo en esas concesiones que pareciera ser que justamente se van a hacer estas modificaciones a la ley Ómnibus? Yo creo, para ir por partes, primero, no me consta que esto sea así, no me consta que sea... Al momento se están hablando esos 3 Eso es lo que trasciende, exactamente. Sí. Me parece que en el tema de la jubilación hemos visto que muchos de los diputados que están ahí, digamos, han avalado y han formado también esta fórmula jubilatoria que es un desastre. Y en los últimos 40 años ahora parece de golpe que les preocupa a los jubilados. Y de hecho la preocupación nuestra también es esa, pero digamos, es un escenario de naufragio, que estamos tratando de repartir salvavidas en la medida que se pueda y tratando fundamentalmente de que no se ahogue más gente. Eso de una vez en la Argentina tenemos que empezar a construir en la dirección de que no se ahogue más gente. Después el tema, me decías, el tema de la jubilación. Delegaciones, y también me quedó una muy importante que tiene que ver con retenciones, que te diría que también es y bueno, el tema de empresas estatales. Empresas estatales se dice, bueno, son empresas que no son deficitarias y las quieren cerrar. No tiene nada que ver. Creo que la gente tiene que entender, y los diputados a esta altura tendrían que saber, que empresa estatal es una contradicción en términos. Una empresa se constituye por los socios que ponen dinero de su propio bolsillo, que les ha costado obtener, y los
someten al rigor del mercado. El político juega empresario y en definitiva también usa resortes de la política para ser monopólicos y encima dan pérdida. Ahora, si dieran ganancia, que es la situación mejor, sigue siendo, como decía Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Se ve que no dan pérdida, pero lo que no se ve es cuántos trajes, bicicletas, computadoras y distintas cosas no existen porque han extraído recursos coactivamente para esa empresa estatal. Ahora, tu padre es como uno de los referentes de Javier Milei, sino el referente. Y vos venís de la actividad privada y por primera vez te metés en la política. ¿Cuál es tu experiencia y qué hablas con tu padre de eso, ya que Milei lo cita un poco para conocer los entretelones? Bueno, yo lo conocí a Javier a partir del conocimiento que tomó, la conexión que tomó papá con Javier, que se inició creo que en La Biela, en un acercamiento que tuvieron ahí, compartieron intercambio de libros y demás. Hace varios años. Hace varios años, cuando empezó, no estaba en la política. Y bueno, a mí me llamaba la atención de verlo en los medios con todos los puntos centrales y algunos muy neurálgicos que hablan de una profundidad filosófica muy grande, donde yo lo llamaba papá y le decía, ¿pero estás escuchando a este tipo? Y era increíble, y cada cosa que decía que podía haber una divergencia, porque vos sabés que el liberalismo no es una ideología, justamente es un pensamiento abierto basado en la vida, la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley. A partir de ahí hay distintas posiciones en distintos aspectos, de manera que, pero para mí metía todos goles, era todo lo que yo había leído, estudiado y vivido en mi casa siempre. Así que la conexión que hice yo con la política cuando tiene que hacer un armado nacional, digo, si no lo acompaño yo, que me siento cerca al tener que hacer un armado nacional, que es un montón, ¿quién lo va a acompañar? Entonces, bueno, ¿y cuando entraste al Congreso, qué viste? Porque la primera palabra que impactó tu declaración fue hace falta empatía, o tengan empatía, me acuerdo. Claro, empatía y en muchos casos autocrítica, porque han sido los hacedores de todo este desastre, pero la reacción que tuve yo me parece que es la que hubieran tenido ustedes tres si se meten ahí. Creo que es un tema de sentido común, de ver una cuestión cuán distante está el Congreso de lo que pasa. No solamente en el contenido, sino en las formas. En las formas que, digamos, a mí me gustaría por lo menos ser parte y contribuir y dejar testimonio para que vuelva a ser el órgano de excelencia que supo ser a principios de 1900, que venían académicos y políticos de Europa para revisar los debates y las actas del Congreso por la excelencia que tenía. Fíjate lo que tenemos ahora. Ahora, en este sentido, te escuché hablar muchas veces de este concepto de la batalla cultural y recién hace instantes acá mismo hablaste de llevar ese concepto de la batalla cultural, pero también al Congreso. ¿Qué significa? ¿Qué es esa batalla cultural y por qué hay que librarla y cómo en el Congreso, según tu mirada? La batalla cultural la veo la ilustro como una cinchada entre el colectivismo y las ideas de la libertad, que están en permanente tensión. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros. Siempre el colectivismo va a estar dispuesto a tomar espacios. Entonces, si no los tomamos nosotros, preparándonos para el debate, esto es no ser filósofo de café y ser intuitivo, porque muchas veces la intuición te lleva a lugares equivocados, sino preparándose, pero por un tema de autodefensa, para proteger nuestros propios derechos y nuestra propia libertad, porque los Castro y los Chávez están a la vuelta de la esquina. Entonces, eso es la batalla cultural y es permanente, y creo que en la opinión pública empieza a cuajar, la gente empieza a hacer el clic, no acepta más esta cuestión de oposiciones y oficialismos circunstanciales que se tironean el volante para conducir vidas y patrimonios ajenos. Viene Milei y dice, no vine a guiar corderos sino a despertar leones. Entonces la gente dice, pero hay una opción que no sea el paternalismo. Y cuando ves a los artistas que van a marchar acompañando a la CGT, diciendo que se les recorta o quieren destruir la cultura, justamente hablando de lo cultural. Bueno, es un excelente punto, porque ves, en las reacciones muchas veces se pone desde el que tiene el privilegio, lo pone en el plano de vienen a destruir el privilegio, no la cultura. Viene a destruir la salud, viene a destruir la educación. No, en el caso de la educación venimos a destruir los privilegios de presupuestos elefantiásicos que van por toda la estructura pública, y cuando llegan a la escuela rural no llega nada. Eso es lo que venimos a destruir. Entonces son los privilegios, y yo veo una clara diferencia, y necesariamente lo voy a hacer personal porque salió en los medios recientemente, acá estuvo en La Nación Más, Juan Acosta, que me pareció espectacular, estuvo compartiendo con vos y con Laura y Marco, creo. Claro, es un tipo que
que aporta valor, entonces está en la confianza de decir, yo siempre me valí por lo que ofrezco. Entonces no recibo nada del Estado ni quiero nada del Estado, porque necesariamente, si vos fomentás algo a través del Estado, le estás sacando de nuevo al bicicletero, al verdulero, que no tiene poder de lobby y no puede hablar de la importancia de la palta. Entonces se apoyan en la cultura, que es un bien fundamental para el crecimiento, para la educación y la formación de las civilizaciones, pero no es a punta de pistola. Sometete al rigor del mercado, igual que hace el empleado metalúrgico y el sastre. Y después lo tenés justamente al que estuvo con Mirta Legrand, Adrián Suar, sí, que es un tipo que valoro desde el punto de vista profesional toda la trayectoria que ha tenido, y creo que se puede valer por él mismo. No necesita recursos ni estar comiendo como piraña los tickets que la gente va al cine a ver una película de Schwarzenegger para hacer una película nacional. Si es buena, la gente la va a comprar, igual que hacemos todos nosotros que vendemos bienes y servicios a mejor precio y a mejor calidad, y con eso subsistimos, todos nos dedicamos a eso. Delphi. Sí, ¿cómo va a influir si hay dictamen y si finalmente sale la ley ómnibus? ¿Cómo va a influir en el lapso de este año, ¿no? Digo, en las medidas económicas, ¿cómo puede llegar a acompañar? Se habla mucho de qué es lo que pasaría si no sale la ley. Si sale la ley, ¿cómo sigue el panorama? Ahí yo lo que veo, estoy más preocupado, Delphi, en el contenido, más que si sale o no. Por supuesto, si sale es una condición necesaria, pero no suficiente. Mi preocupación ¿Cómo tendría que salir? Tendría que salir como está. Sin para mí tendría que salir como está. Me pero parece, evidentemente no va a ocurrir. Claro, no va a ocurrir. Bueno, eso se verá. Pero a veces lo bueno es enemigo de lo posible. Lo que a mí me preocupa y el mensaje que yo le quiero pasar a mis pares en la Cámara de Diputados es: si se entregó del Poder Ejecutivo algo que es el ABC o el punto de partida de la libertad de los argentinos, de acuerdo también a cómo se llama el proyecto de ley, no veo por qué vamos a estar en contra de eso, si no es a través de mantener privilegios, empezar a hablar justamente de la cultura, entonces del teatro y tal cosa, y distintos me parece tironeos. Es muy transversal y toca muchos aspectos, ¿no? Pero me parece que es un punto de partida para reflejar al mercado de las inversiones y volver a incentivar el ahorro, que no somos Mozambique, porque ahora somos Mozambique. Entonces, que sea un proyecto de ley es simplemente un proyecto. La gente está esperando decir, bueno, cuando el Poder Legislativo diga, efectivamente apoyamos esta idea y no somos Mozambique, bueno, vamos a invertir. Mientras tanto es un proyecto. Si no hay modificaciones en lo que es el corazón de la ley, que tiene que ver justamente con el ajuste fiscal, no sería, digamos, no influiría tanto, no incidiría tanto. Bueno, por supuesto, es un tema de grado, coincido, Delphi, digamos, si se tocan cosas incluso superadoras, bienvenido sea. Y si se toca alguna cosa... preguntar por el paro antes que Claro, nos queda menos de un minuto aquí. Va a ser un día importante el miércoles. Tu reflexión final. El día después. Bueno, un poco lo que me refería a lo de Pablo Moyano, es que gente que quiere vivir en el statu quo y se resiste, como otros en el arte u otras cosas que son cosas nobles, lo mismo que el trabajo, pero el trabajo justamente, la reforma laboral se necesita como el agua, porque ese es el indicador que nos saca de tener que adoptar un empleado antes de contratarlo. Es un acuerdo libre voluntario con, te diría, 20 puntos que descomprimen esto y va en favor de la empleabilidad.